nombre es Patricia Lu y les voy a hablar acerca del control de material particulado. Tipos de partículas. Las partículas son los constituyentes elementales de la materia. Más precisamente, son partículas que no están constituidas por partículas más pequeñas, ni se conoce que tengan estructura interna. Originalmente, el término partículas elementales se usó para toda partícula subatómica, como los protones y neutrones. Los electrones u otros tipos de partículas exóticas que solo pueden encontrarse en los rayos cósmicos o en los grandes aceleradores de partículas, como los piones o los muones. Sin embargo, a partir de los años 1970 quedó claro que los protones y neutrones son partículas compuestas de otros más simples. Actualmente, el nombre de partícula elemental se usa para las partículas que, hasta donde se sabe, no están formadas por partículas más simples. Sistema de control. Es el conjunto de elementos que hace posible que otro sistema, proceso o planta permanezca fiel a un programa establecido. Uno de los recursos más utilizados en el sector industrial es el sistema de control. La función de este sistema es la encargada de administrar, ordenar, dirigir o regular el comportamiento de otro sistema, para así evitar las fallas. Toda producción liderada por ingeniería requiere de este proceso para lograr objetivos determinados. En la actualidad hay dos clases comunes de sistema de control. Sistema de lazo abierto. Es aquel en el cual la salida no tiene efecto, o sea que no hay realimentación de esta hacia el controlador para que éste pueda ajustar la acción de control. En pocas palabras, la salida no interviene en la acción de control. Y el sistema de lazo cerrado es aquel en los que la acción está en función de la señal de salida, es decir, en los sistemas de control con realimentación. La salida que se desea controlar se realimenta para compararla con la entrada y así generar una falla que recibe el controlador para decidir qué acción tomar sobre el proceso, con el fin de disminuir dicha falla y por lo tanto llevar la salida del sistema al valor deseado. Diseño de ciclones y cámaras de sedimentación. Los ciclones son fabricados o diseñados no solamente para la recolección de partículas en las industrias. Frecuentemente cumplen con especificaciones para un correcto cumplimiento de normativas que permiten reducir la contaminación en el aire. Así también funciona como un prelimpiador para cualquier tipo de maquinaria. Las cámaras de sedimentación se usan como elementos previos de limpieza en equipos de control de partículas más eficientes, especialmente en refinación de metales, industrias alimenticias, calderas alimentadas con carbón, y están empleadas la fuerza de gravedad para separar el polvo de la corriente gaseosa, reduciendo su velocidad. Lavadores húmedos. Los lavadores húmedos son dispositivos o sistemas encargados de eliminar partículas o gases de las corrientes de escape industriales. El lavador de gas húmedo es un dispositivo que elimina los contaminantes de un gas de combustión. En este tipo de lavador, la corriente de gas contaminada debe impactar a gran velocidad con el líquido de limpieza. Tras el rociado de este líquido se eliminan dichos contaminantes. Óxidos de nitrógeno. Los óxidos de nitrógeno son un grupo de gases compuestos por óxido nítrico y dióxido de nitrógeno. El término NOx se refiere a la combinación de ambas sustancias.
El dióxido de nitrógeno es el principal contaminante de los óxidos de nitrógeno y se forma como subproducto en todas las combustiones llevadas a cabo a altas temperaturas. Problemática de la contaminación por óxido de nitrógeno. Los óxidos de nitrógeno tienen todos en común que son gases contaminantes, por lo que sus emisiones tienen especial incidencia sobre el medio ambiente. Los principales efectos que causan son la destrucción del ozono estratosférico, contribución al efecto invernadero, la producción de lluvia ácida y la generación del smog fotoquímico, que es la contaminación del aire. Por todo ello, es totalmente necesario, el primer término, minimizar su producción y posteriormente eliminar los óxidos de nitrógeno que su generación no se ha podido prevenir. Óxido de azufre. El óxido de azufre o dióxido de azufre es un óxido cuya fórmula molecular es SO2. Es un gas incoloro con un característico olor irritante. Se trata de una sustancia reductora que con el tiempo, el contacto con el aire y la humedad se convierte en trióxido de azufre. Tiene propiedades reductoras, lo que justifica su capacidad para actuar como agente blanqueador. A escala industrial, se obtiene mediante dos métodos: la combustión directa de azufre o sulfuro de hidrógeno y la tostación de sulfuro de metales. Problemas ambientales de los óxidos de azufre. En conjunto, más de la mitad de las emisiones del óxido de azufre que llegan a la atmósfera se producen por actividades humanas, sobre todo por la combustión de carbón, petróleo y por la industria metalúrgica, debido a que el azufre reacciona con el oxígeno en el proceso de combustión, formando dióxido de azufre. Los efectos de los óxidos de azufre empeoran cuando el dióxido de azufre se combina con partículas o con la humedad del aire, ya que se forma ácido sulfúrico y produce lo que se produce como lluvia ácida, provocando la destrucción de bosques, vida salvaje y la acidificación de las aguas superficiales. Sistemas de control. Los controles de las emisiones del óxido de azufre y de materia particulada se aplican a los equipos y los dispositivos de combustión de todo tipo de fuel oil. Incluyen tanto a los motores principales como a los auxiliares, así como elementos tales como caldera y generadores de gas inerte. Estos controles se dividen entre los que se aplican en la zona de control de las emisiones establecidas para limitar las emisiones del óxido de azufre y de materia particulada en los controles que se aplican fuera de esta zona y que se consiguen poner en práctica principalmente mediante la limitación del contenido máximo de azufre del fuel oil cargado, transportado y posteriormente consumido en la totalidad. La química elemental de oxidorreducción. Una reacción de oxidorreducción es una reacción en la que hay una transferencia de electrones entre especies químicas. La oxidación es el proceso en el que un átomo o un grupo de átomos pierde electrones o aumenta sus cargas positivas. La reducción es el proceso en el que un átomo o un grupo de átomos gana electrones, aumentando sus cargas negativas o disminuyendo las cargas positivas. Problemas del azufre. El origen del dióxido de azufre es principalmente antropogénico. Es un gas que se origina sobre todo durante la combustión de carburantes fósiles que contienen azufre.
llevada a cabo sobre todo en los procesos industriales de alta temperatura y de generación eléctrica. El principal emisor del dióxido de azufre es el sector industrial, con lo cual la distribución temporal de los niveles del dióxido de azufre suele venir determinada por los periodos en los que las industrias emisoras que afectan la estación están en funcionamiento. Este contaminante puede producir incluso a grandes distancias del foco emisor efectos adversos sobre la salud, tales como irritación e inflamación del sistema respiratorio, afecciones e insuficiencias pulmonares, alteración del metabolismo de las proteínas, dolor de cabeza o ansiedad. Y sobre la biodiversidad, los suelos y los ecosistemas acuáticos y forestales pueden ocasionar daños a la vegetación. Extracción del dióxido de azufre de los gases ricos de desecho. Cuando las concentraciones del dióxido de azufre en los gases de escape varían de un 2 hasta un 12%, su tratamiento es económico. Estas reacciones son exotérmicas y de equilibrio, lo cual hacen que su conversión sea mejor en temperaturas bajas que en las altas. Es por esta razón que las reacciones de oxidación se tratan de realizar en convertidores de poco tamaño y en escaso tiempo de residencia, con intercambiadores entre ellos, de modo de bajar las temperaturas de reacción de cada fase y lograr la mayor conversión. Problema de los óxidos de nitrógeno. Los óxidos de nitrógeno son uno de los más importantes y con mayor impacto en la salud y en el medio ambiente. Los óxidos de nitrógeno se generan por las altas temperaturas en los procesos de combustión, en lugares con mucho tráfico, por ejemplo. Los efectos de estos gases son evidentes en la disminución de la visibilidad, corrosión de materiales, disminución en el crecimiento de algunas especies vegetales. Además, se pueden convertir en ácido nítrico que al estar en la atmósfera pueden dar lugar a la lluvia ácida en caso de precipitaciones. Los óxidos de nitrógeno son en gran parte responsables de la destrucción de la capa de ozono. Reacciones de los óxidos de nitrógeno en la atmósfera. Los óxidos de nitrógeno son degradados rápidamente en la atmósfera al reaccionar con otras sustancias comúnmente presentes en el aire. La reacción del dióxido de nitrógeno con sustancias químicas producidas por la luz solar lleva a la formación de ácido nítrico, el principal constituyente de la lluvia ácida. El dióxido de nitrógeno reacciona con la luz solar, lo cual lleva a la formación de ozono en el aire que respiramos. Pequeñas cantidades de óxidos de nitrógeno pueden evaporarse desde el agua, pero la mayor parte reaccionará con el agua formando ácido nítrico. También cuando se liberan al suelo pequeñas cantidades de óxido de nitrógeno pueden evaporarse en el aire, sin embargo la mayor parte será convertida en ácido nítrico u otros componentes. Gracias.